clase pasada para hacer un repaso. Vamos a resolver la tarea después y después empezamos con tema nuevo. A ver, ¿quién se acuerda que vimos? ¿O quién estuvo leyendo? Repasar temas. Vimos el activo, el pasivo, las formas de su cancelación, qué es ingreso, gasto, ganancia, pérdida. Bien, habíamos visto el activo, cuáles eran sus características, las características están en la resolución técnica número 16, en donde le da el marco conceptual, ¿sí?, de las normas contables. Ahí vimos cuáles son las características de activo, cuáles son las características de pasivo, ¿sí? Vimos que eran los resultados positivos y negativos. Dentro de los resultados positivos, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos dentro de los resultados positivos de un ejercicio? Ingresos y ganancias. Ingresos y ganancias. ¿Y qué definen los ingresos de las ganancias? Para el ingreso siempre están asociados a un costo. Muy bien. ¿El ingreso qué hace? ¿Aumenta qué? El patrimonio neto. Aumenta el patrimonio neto y siempre está asociado a un costo, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo de un ingreso? La venta de mercadería. Una venta. La venta es, por excelencia, el mayor ingreso que un ente o una organización tiene, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo soy una empresa que me dedico a la comercialización de aires acondicionados, ¿sí? Soy una empresa que me fue muy bien, pude ahorrar, compré un inmueble y ese inmueble lo tengo en alquiler. ¿Qué pasa con el ingreso que yo recibo de ese alquiler? No forma parte de mi actividad principal, ¿sí? Es una actividad secundaria. ¿Qué pasa con ese ingreso, con ese alquiler que recibo? ¿Es un ingreso o una ganancia? No forma parte. Un ingreso. Es un ingreso, aunque no sea que provenga de la actividad principal del ente, va a ser considerado un ingreso. Y entonces, ¿en qué caso es una ganancia? ¿En qué caso es una ganancia? Cuando no depende del ente, sino de factores externos, como el cambio de cotización en moneda extranjera y eso. Exactamente. ¿Y qué más tiene que tener? Que sean hechos del contexto. ¿Y qué más tiene que tener? Para tiene que estar relacionado a la actividad principal del ente. Perfecto. Acuérdense de esas dos definiciones, ¿sí? Tiene que provenir de hechos de contexto, no está relacionado a las actividades del ente y no tiene que tener ningún costo asociado, ¿sí? Y en ese caso, ¿qué hablamos de ganancia en sentido amplio o en sentido estricto? Ahí las agarré. Acuérdense que había dos definiciones, una de ganancia en sentido amplio y otra de ganancia en sentido estricto. Cuando damos cuando damos esa definición, que son aquellos todos que provienen de hechos aumentos del patrimonio neto, por hechos del contexto, ¿sí?, ajenos a la voluntad del ente o a la actividad del ente y que no tienen ningún costo asociado, ahí estamos hablando de una ganancia en sentido estricto, ¿sí? Bien. ¿Y qué pasa entonces con los resultados negativos? ¿Qué tenemos dentro de los resultados negativos? Costos y pérdidas. ¿Cómo? Costos y pérdidas. Sí, nosotros los llamamos gastos, ¿sí? Los gastos incluyen el costo y los gastos que están asociados a la actividad del ente, ¿sí? ¿Y qué diferencia este gasto de la pérdida? ¿Qué es un gasto? El gasto después va a generar un ingreso. Exactamente, el gasto siempre está relacionado a un ingreso, ¿sí? ¿Y qué pasa con las pérdidas? Provienen de hechos del contexto. Provienen de hechos del contexto, son disminuciones del patrimonio neto por hechos que provienen del contexto, ¿sí? ¿Y qué más que no tiene que faltar en la definición de pérdida? Que no están acompañados de un ingreso. Que no están acompañados de un ingreso.
acuérdense bien esto, si en un examen le pregunta, tienen que estar las tres aristas de lo que es una pérdida o una ganancia, ¿sí? En el caso de la pérdida, que disminuye el patrimonio neto, que provienen por hechos del contexto, ajenos al ente, y que no están asociados a ningún ingreso, ¿sí? Ahí podemos hablar de pérdida. Si no están bien explícitos esas definiciones o puntos, se considera mal, ¿sí? Porque sí o sí se tienen que cumplir las tres condiciones. En el caso de la pérdida, disminuir el patrimonio neto, hechos provenientes del contexto y no estar asociado a un ingreso, ¿sí? Bien, y ahí también estamos hablando, ahora repito lo de ganancias, ahí también estamos hablando en una pérdida ¿qué? ¿En sentido amplio o cómo? Restringido. No, Restringido, ¿sí? Bien, lo de ganancias. Ganancias, cuando hablamos de ganancias, son aumentos del patrimonio neto, ¿sí? Por hechos que provienen del contexto, es decir, que son ajenos al ente y que no tienen ningún costo asociado. ¿Cuál es el ejemplo de una ganancia por excelencia? Que cumple con todas las condiciones. Una donación. Una donación, ¿sí? Aumenta mi patrimonio neto, ¿sí? Porque, por ejemplo, si me donan a mí una computadora, ¿sí? O vamos a suponer que a una fundación le donan una computadora, va a aumentar su patrimonio neto porque va a tener un activo. Es por algo ajeno al ente porque no hizo ningún esfuerzo para obtener ese bien, ¿sí? Y no está relacionado a ninguna pérdida porque no tuvo ninguna erogación, ¿sí? La donación es un ejemplo por excelencia de ganancia. Puede ser en dinero, en bien. ¿Sí? ¿Ahí quedó más claro, Camila? Bien, bien. Entonces ahora vamos a corregir la tarea que ustedes... Profe. Sí. ¿Y lo de sentido amplio? Lo de sentido amplio es cuando. A ver, ¿quién lo puede comentar? A ver, si alguien se acuerda. Tanto es de ganancia como pérdida. ¿Qué pasa cuando es en sentido amplio? Yo vi que es la diferencia de los resultados, si es positivo es ganancia y si es negativo es pérdida. Bien, pero ¿en qué casos hablamos de una ganancia en sentido amplio? ¿O una pérdida en sentido amplio? ¿En qué casos? Bien, vamos a repetirlo. Ojo ahí, Fede, con lo que puso, ¿sí? En sentido amplio hablamos cuando, digamos, ponemos, ¿sí? Enfrentamos resultados positivos de resultados negativos, vamos a hablar de ganancias, ¿sí? Y obtenemos, y las ganancias, el resultado positivo es mayor al negativo. Cuando en una operación determinada, por ejemplo, venden un bien de uso, ¿sí? Y el resultado de esa operación, lo que yo lo vendí, es mayor a lo que vale ese bien de uso en mis libros, ¿sí? Entonces el resultado de esa operación podemos considerar que la llamamos ganancia, ¿sí? O por ejemplo, en el costo de la mercadería vendida de un periodo, de un mes, ¿sí? Decimos que el costo de una mercadería determinada, su ingreso menos el costo de la mercadería vendida por ese periodo, da un resultado positivo. Y ese resultado positivo lo podemos llamar ganancia, ¿sí? Pérdida sería en el caso contrario. O cuando hablamos del resultado de un ejercicio, de un periodo determinado. Por ejemplo, todo el resultado sumamos al final de un periodo, acuérdense que siempre los periodos contables duran 12 meses, ¿sí? Sumamos todos los ingresos, todos los gastos que tuvimos y el resultado de ese ejercicio podemos decir que es una ganancia o una pérdida. Va a ser una ganancia si los ingresos son mayores que los gastos y va a ser una pérdida si los ingresos son menores que los gastos. El conjunto de ese resultado de un periodo podemos decir que es una ganancia o una pérdida en sentido amplio, ¿sí? Es cuando se habla de operaciones determinadas, de una operación, de un conjunto de operaciones o del resultado de un ejercicio, ¿sí? Ahí hablamos en ganancia o pérdida en sentido amplio, porque generalmente ustedes han escuchado decir que el resultado de un ejercicio
y es ganancia o pérdida. Y ustedes van a decir, ¿cómo? Si ganancia o pérdida tiene esta definición de que aumenta o disminuye el patrimonio neto, que proviene por hechos del contexto y que no tiene ningún gasto o ningún ingreso asociado. Ahí es cuando hablamos en sentido restringido, ¿sí? Esa definición es de sentido restringido. Cuando hablamos de sentido amplio, quiere decir que es el resultado de una operación, un conjunto de operaciones o el resultado del ejercicio, ¿sí? En esos 3 casos hablamos de ganancia o pérdida en sentido amplio. ¿Dudas? Profe. Bien. Ahí con respecto a lo que puso Fede, que puso en sentido amplio, es cuando proviene de la actividad del ente. Bueno, en sentido amplio es cuando suceden estas 3 cosas, ¿sí? Es el resultado de una operación, por ejemplo, el resultado de una venta de uso, si quieren anotar como ejemplo, ¿sí? El resultado de un bien de uso, ¿sí? O el resultado de el ingreso y el costo de la mercadería de una mercadería, ¿sí? O de un conjunto de operaciones, de varias ventas y el costo de la mercadería, o el resultado de un ejercicio, ¿sí? Que arroja pérdida o ganancia. Ahí estamos hablando en sentido amplio, ¿sí? Bien. Perfecto. ¿Más dudas o preguntas o consultas? Vuelvan a leer el material, ¿sí? Que está bien acá explicado en el libro. Cualquier cosa, después la clase que viene lo volvemos a ver, ¿sí? Lo volvemos a repasar. Bien, vamos a resolver la tarea que ustedes tenían para el día de hoy, que era la actividad número 9, una de las actividades, de la página 28 del libro de práctica. Bien. ¿Qué tenían que hacer acá? Tenían que buscar de la clasificación de los activos que habíamos visto y pasivos, nos da un ejemplo y nosotros tenemos que definirlo, digamos, cuál es la clasificación, ¿sí? De los activos, tenemos hacienda vacuna destinada al engorde, ¿sí? Y tenemos que clasificarlo según su forma de incorporación. En ese caso, ¿qué es una hacienda vacuna destinada al engorde? Valor de uso. Es obtenidos por crecimiento inducido, ¿sí? Esto lo tenían del libro, tenían que poder ubicar cada uno de los ejemplos. ¿Alguien puso otra cosa? Yo, profe, puse valor de uso. Valor de uso, claro. Pero acá está hablando de la hacienda vacuna, porque acá te está refiriendo a lo que es según su forma de incorporación. Entonces, ¿cuál es la clasificación según la forma de incorporación? ¿Sí? El valor de uso está dentro de otra clasificación. Claro, de incorporación al patrimonio. Exacto, ¿sí? Ok. Bien. Sí. Claro, pero cuando te habla de destinado al engorde es porque ese va a ser su finalidad, ¿sí? En ese caso, ¿no? Bien. ¿Qué estaba buscando? Esto. Bien. Su finalidad va a ser esa, entonces está encuadrada dentro de esa clasificación, por más que todavía no se lo haya engordado, ¿sí? Bien. Después tenemos mercaderías adquiridas para su venta. Según bienes comprados. Bienes comprados, ¿sí? Piedras extraídas de una cantera. Obtenidos por Bienes Bienes extraídos. Es bienes extraídos, pero ¿quién puso? ¿Quién dijo otra cosa? A ver, que no escuchar. Yo puse por natural. Claro, en forma natural es cuando es crecimiento natural. Por ejemplo, la madera, ¿sí? Que crecen los árboles de forma natural,
¿sí? Acá hay un, digamos, un proceso de extracción para obtener esa piedra preciosa, ¿sí? Por eso está dentro de la clasificación de bienes extraídos. A ver, ¿qué otra cosa puede ser por crecimiento natural, aparte de las maderas? ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? ¿Qué puede ser otra cosa por crecimiento natural? Soja. Sí. ¿Alguna planta que crezca en un determinado lugar de origen? Sí, alguna planta puede ser que se use para la medicina, ¿sí? Ahí estamos hablando de crecimiento natural. Hay un montón de plantas que son medicinales, ¿sí? Ahí también podremos hablar de otro crecimiento natural. Y otro, soja, maíz, eso no lo veo como algo natural porque quiero en confirmar eso. Una huerta, ¿sí? Todo lo que tiene que ver, ahora bueno, que están en pleno auge todas las huertas orgánicas y eso, puede ser por crecimiento natural. Soja y maíz ahí lo veo como otro tipo de clasificación. Vamos a ver dónde lo encuadramos eso, ¿sí? Quedo para averiguarlo. Bien. Después tenemos valor llave. Gerenciamientos exitosos. Muy bien, acá no hay dudas, que son bienes obtenidos gracias a gerenciamientos exitosos, ¿sí? Acuérdense que el valor llave es ese valor que obtiene un negocio por tener una buena clientela, por tener un lugar, un nombre, un prestigio, ¿sí? Todo eso que se produce a lo largo del sacrificio de un ente, de una organización, tiene un valor que generalmente no está expuesto en los libros contables, ese valor llave. Pero al momento de que si esa organización o ente lo quieren vender, sí se le asigna un valor, ¿sí? Y ahí sí no quedan dudas que es obtenido gracias a gerenciamientos exitosos. Después teníamos que clasificar a los activos según su sustancia física y según el grado de permanencia en el patrimonio. Tenemos marca de fábrica, según su sustancia física. Intangible. Intangibles, bien. ¿Y el grado de permanencia en el patrimonio? Permanente. Lo puede considerar permanente. Caja. Intangible. ¿Cómo? Tangibles. Tangibles, ¿sí? Caja es tangible, es dinero, ¿sí? De moneda, ¿no? ¿Y según su grado de permanencia? Rápida movilidad. De rápida movilidad. Inmueble rural para uso. Tangible. Es tangible, ¿sí? ¿Y el grado de permanencia? Permanente. Permanente, ¿sí? Porque se lo considera que es un bien que se adquirió para ser usado en el tiempo, no es que algo que se va a comprar y se va a vender, ¿sí? Bienes para la venta. Tangibles y, según su grado de permanencia, Rápida movilidad. de rápida movilidad. Bien. Franquicia obtenida por 5 años. ¿Cómo es? Intangible. Intangibles, ¿sí? Y según su grado de permanencia, permanente, ¿sí? Todo lo que es mayor, digamos, que está en el patrimonio mayor a 2 años, se lo va a considerar permanente, ¿sí? Bien. Ahora vamos a los pasivos, que tenían que clasificarlo según su forma de cancelación. Tenemos deuda a cancelar en dólares. ¿Cómo es? Un pasivo como moneda extranjera. Anticipo recibido de clientes. ¿Cómo es su forma? Pero no mediante la entrega de bienes. A ver, perdón. No sé quién habló recién. ¿Fátima? Sí, yo dije que como que en el libro no aclara por qué. Porque
tenés para dividir por servicio o por bienes, pero hoy no dice que por qué te da ese adelanto. Bien, a ver, ¿quién había dicho otra cosa? No, yo había dicho para ser cancelados mediante la entrega de bienes. Sí, está mediante la entrega O servicios, puede ser. de bienes o servicios. No, es verdad, no especifica, pero cuando uno habla, porque cuando uno habla de clientes, puede ser clientes por una prestación de bienes o de servicios. Así que cualquiera de la que hayan puesto está bien, ¿sí? Siempre y cuando aclaren por qué consideran que es dentro de servicios o bienes. O especificar, por ejemplo, en un examen, como no aclara si ese anticipo fue por una prestación de servicio o de bienes, yo considero, y ponen la respuesta, ¿sí? Siempre lo aclaran. Sueldos a pagar. Moneda local. Pasivos en moneda local. Moneda local, muy bien. Alquileres cobrados por adelantado. Acá sí me aclara que... Prestación de servicio. Claro, ¿cómo sería entonces? Pasivos a ser cancelados mediante la prestación de servicios. Perfecto. Acá como me aclara que es el alquiler, ¿sí? Que cobré por adelantado, me aclara de qué se trata. Bien. Ahí ya sé que es cancelados con servicios. Ahí pregunta Camila, ¿qué pasó con el anticipo recibido de clientes? Ahí puede ser cancelado con bienes o con servicios, porque no aclara, cualquiera de las dos están bien, porque no aclara, digamos, en concepto de qué fue el anticipo, si para la entrega de algún bien o para un servicio, la prestación de un servicio. Como el enunciado no lo aclara, podemos poner cualquiera de las dos o las dos, ¿sí? Bien, impuestos a pagar. Pasivos en moneda local. Pasivos en moneda local, muy bien. ¿Alguna duda de esta actividad? No. Bien, bien. Y después ustedes tienen que hacer en la actividad número 10, ¿qué dice? Brindar 3 ejemplos de obligaciones de dar. Acuérdense que habíamos visto que el pasivo, desde el punto de vista jurídico, estaba en obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer, ¿sí? Acá nos pide 3 ejemplos de obligaciones de dar y 3 ejemplos de obligaciones de hacer. A ver, ¿qué pusieron como ejemplos? ¿Qué sería? De hacer. De hacer, bien. ¿Qué otra más? Entregar mercaderías a un cliente. ¿Eso qué sería? De dar. De dar. Pagar a proveedores. De dar. Y yo puse transferir un vehículo. Muy bien, también. Exacto. ¿Y qué más? De hacer, ¿qué otro se les ocurrió? Prestar un servicio de internet. Bien. Prestar un servicio médico. Bien. ¿Y qué otra más puede ser? Ah, la del albañil había puesto también. Bien. Y también puede ser nuestra profesión, ¿sí? Son prestaciones de hacer. Nosotros estamos prestando un servicio. Un médico, un arquitecto, un contador, un abogado, ¿sí? El alquiler de un inmueble, todo lo que tiene que ver con servicios de luz, de internet, de agua, ¿sí? Todo eso, lo que tiene que ver con servicios, son prestaciones de hacer, ¿sí? Y los que tienen obligaciones de dar o prestaciones de dar, siempre es con la entrega de algún bien. Puede ser alguna mercadería, puede ser un inmueble, puede ser un rodado, ¿sí? Bien. Perfecto. Profe, ¿de dar puede ser pago en efectivo una deuda? Sí, puede ser. Sí, tranquilamente. Entregamos dinero para saldar una deuda. ¿Sí? Es un bien el dinero. Bien. Y de obligaciones de no hacer. ¿Qué se les ocurrió de obligaciones de no hacer? No pasar por una propiedad privada. Exactamente. Acuérdense que todas las obligaciones de no hacer están, digamos, fuera de lo que es el tratamiento contable, ¿sí? Pero ¿qué otro ejemplo puede ser? El no invadir una propiedad privada, puede ser una. ¿Qué otra más habíamos estado viendo la otra vez?
la clase pasada. De lo de fumigar el campo, que necesita una distancia determinada a la ciudad. Exacto, eso también es una obligación de no hacer, ¿sí? ¿Qué más? No construir edificios más altos de lo que permite la ordenanza. Exactamente. Puede ser no pisar el césped en espacios públicos, eso también. ¿Qué otro más puede ser? A ver. Circular por las restricciones. ¿Cómo? No te escuché, Florencia, perdón. No circular por las restricciones. Exactamente, lo que estamos viviendo ahora, ¿sí? La prohibición de circular con vehículo para trasladarnos cosas que no sean por trabajo, ¿sí? Las reuniones sociales hoy en día son obligaciones de no hacer ni en espacios públicos ni en espacios privados, ¿sí? No pisar con el auto en la senda peatonal cuando uno está el semáforo, ¿no es cierto? No cruzar el semáforo en rojo, ¿sí? Todas esas son obligaciones de no hacer. No beber más de lo permitido cuando uno conduce, ¿sí? Esas son todas obligaciones de no hacer. Muy bien, perfecto. Y después tenían que resolver la actividad número 11, que acá tenían que clasificar si eran ingresos, gastos, ganancia o pérdida, ¿sí? Entonces tenemos el primer ejemplo. Reventa de productos que comercializa. ¿Qué es eso? Ingreso, ganancias, gastos o pérdida. Ingreso. Gastos incurridos en publicidad de los productos. Un gasto. Gastos. Es un gasto. Costo de los productos vendidos. Gasto. Gasto. Alquiler del local de ventas utilizado por el ente. Gasto. Acá se entiende, exacto, que estamos pagando un alquiler. Sueldo de la encargada del local de ventas. Gasto. Un gasto, muy bien. Faltante de objetos como consecuencia de un robo. Pérdida. Pérdida. Es una pérdida. Y acá yo les voy a agregar, para que ustedes lo pongan y para que ustedes siempre lo tengan en cuenta en un examen, que esto está incompleto. ¿Por qué? Dice faltante de objetos como consecuencia de un robo. Y entre paréntesis pongan y no se cuenta con seguro de robo, ¿sí? Porque si no ya, si hay un seguro que prevé esta situación, un seguro por robo, ahí ya no estamos hablando de pérdida, ¿sí? Sino es que algo que vamos a recuperar por tener este seguro. Bien, ahora voy a la pregunta que ha seguido. Entonces, en este ejemplo, cuando dice faltante de objeto como consecuencia de un robo, aclaren y no se cuenta con seguro de robo, ¿sí? Bien, ahí Guido pregunta, se amortiza. No sé a qué se refiere, a ver si... ¿Qué es exactamente es la pregunta? Bueno. Bueno. Entonces, después tenemos aumento del valor de la moneda extranjera en existencia. Ganancia. Es una ganancia, ¿sí? Esto lo encuadramos dentro de una ganancia. En un momento se decía que esto no era ganancia, ¿sí? ¿Por qué? Ahora voy a las preguntas que están ahí. En un momento se decía que no era ganancia porque decía que uno había incurrido en un gasto al comprar la moneda extranjera, ¿sí? Pero después con el tiempo, digamos, uno compra esa moneda extranjera, pero si tiene un incremento exponencial, no está haciendo ningún esfuerzo para obtener ese incremento, ¿sí? No tiene ningún gasto adicional. Entonces, por eso se lo considera como ganancia, ¿sí? Lo mismo también pasa con, por ejemplo, cuando uno compra un inmueble, ¿sí? En algún lugar que no está urbanizado, ¿sí? Sino que está muy lejos de la ciudad, y después por X situación ese lugar o ese barrio se vuelve como popular porque pusieron un shopping,
como fue la época en donde pusieron el casino, o cuando ya creo que se les había explicado el puente Rosario Victoria, ¿sí? Es como que en esos lugares que era un inmueble que no tenía valor porque era alejado de la ciudad, empieza a cobrar popularidad y empieza a incrementar considerablemente el valor de ese inmueble, ¿sí? Ahí también estamos hablando de ganancia, ese plus adicional que se obtiene por el incremento del valor de ese inmueble sin haber hecho ningún esfuerzo, eso se considera ganancia, ¿sí? Y acá voy leyendo ahí la pregunta de Guido. Ahí no termino de entender del todo qué es lo que se amortiza, ¿sí? Porque lo que se amortiza son los bienes de uso, ¿sí? No las mercaderías, ¿no? Entonces, digamos, cuando nosotros amortizamos los bienes de uso, más allá de que tengan algún seguro o no por robo, ¿sí? Lo vamos a seguir amortizando igual, salvo si cerró, Sí, aunque tenga seguro, se va a seguir amortizando el bien, ¿sí? Si se roba, digamos, por ejemplo, se robó un bien de uso, ¿sí? Una maquinaria. Hay un robo de una maquinaria, entraron a robar un local y se robaron una maquinaria. Cuando la roban, yo tengo que dar de baja ese bien de uso, ¿sí? Voy a cobrar un dinero y con ese dinero voy a comprar otra maquinaria que voy a volver a amortizar, ¿sí? Pero no se enrosquen mucho con... al tener seguro se amortiza, no, eso es indiferente si se tiene un seguro o no. En el caso de la mercadería no se amortiza, lo que se amortiza son los bienes de uso. A ver. Cuando se cuenta con un seguro, ¿sí? No sería ni gasto ni pérdida, ¿sí? Yo cuando se cuenta con un seguro, nosotros vamos a tener un crédito con el seguro, ¿sí? Cuando el crédito nos pague por este robo de esta maquinaria, el valor que, digamos, es considerable, ahí nosotros vamos a obtener un dinero, ¿sí? Pero si no, sería como un crédito que nosotros vamos a tener con el seguro. No sería ni gasto ni pérdida, no estaría encuadrado en ninguno de esos dos. Por eso es importante aclarar que, en este caso, el faltante del objeto es una pérdida, siempre y cuando no se cuente con seguro. Bien, ahí respondí Albano. Ahí sí. Profe, y si en ese caso, o sea, tener un seguro que nos den el crédito, ¿se puede considerar como ingreso o ganancia o no? Ahí como ninguno de los cuatro. Exacto. ¿Qué va a ser? Ahí, como lo dice Fede, va a ser un deudor vario, va a ser un crédito para nosotros. Vamos a tener que dar de baja. Por ejemplo, se robó una mercadería, ¿no es cierto? Nosotros, no quiero hablar de cuentas porque nosotros todavía cuentas no vimos, ¿sí? Pero se robó una mercadería, no está, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que vamos a tener que dar de baja esa mercadería, ¿sí? Y vamos a obtener un crédito. Un crédito, como ahí dice Fede, que es un deudor vario. En este caso va a ser el seguro. Cuando el seguro nos dé ese dinero por el valor, ¿sí? Ahí nos va a disminuir ese crédito y vamos a obtener un dinero o un bien nuevo, ¿sí? Después vamos a comprar un bien nuevo. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero no estaría encuadrado en nada, ni en ingreso, ni en gasto, ni en ganancia, ni en pérdida. Cuando se cuenta con seguro. ¿Sí? Bien. ¿Quedó claro este tema? ¿O lo repetimos? No, quedó claro, profe. Bien. Después ya vamos a ver ejemplos de esto. Después, bueno, este es el del aumento del valor, ya lo vimos. Servicios de energía eléctrica, telefónica e internet. Gasto. Es un gasto, muy bien. Perdón. Resultado obtenido por la cosecha de trigo. Ingreso. Un ingreso. Vieron que acá no dice resultado obtenido por la venta de trigo. No dice por la venta, sino por la cosecha. Porque las normas contables consideran que al momento de cosechar, eso ya es un ingreso para nosotros, aunque todavía no se ha vendido. ¿Sí? Sería como ya está la mercadería.
Exacto, como que para nosotros es un ingreso. Lo vamos a tener en stock, pero nosotros ya tenemos que reflejar al momento de cosechar que obtenemos ese ingreso, lo tenemos que reflejar en nuestra contabilidad, ¿sí? No tenemos que esperar a que se venda o que se liquide ese cereal, ese trigo en ese caso, sino cuando lo cosechamos, ya para nosotros es un ingreso. Después dice, alquiler a terceros de un inmueble de propiedad del ente. Ganancia. A ver qué les parece. ¿Qué les parece? Es un ingreso. ¿Por qué es un ingreso y por qué es una ganancia? Un ingreso porque no es la actividad principal del ente. A ver. ¿Puede ser? A ver. Acuérdense. Uso y gastos. No sé. A ver. Que se está prestando un servicio. Bien. Acuérdense de que eso de la actividad principal del ente no va más, ¿sí? Nosotros llamamos ingreso a todos los que son incrementos del patrimonio neto, ¿sí? Que tienen un costo asociado. Eso para nosotros es un ingreso proveniente de la actividad del ente, ya sea de una actividad principal o de una actividad secundaria, ¿sí? Cualquiera sea principal o secundaria, y se cumplen esas condiciones, es un ingreso, ¿sí? Y acuérdense que hablamos de ganancia cuando son aumentos del patrimonio neto por hechos que provienen del contexto y que no tienen ningún costo asociado. Bien. Ahora, acá me dice, alquiler a terceros, o sea que la propiedad es mía, ¿sí? Alquiler a terceros de un inmueble de propiedad del ente. Habla de que es un inmueble de la propiedad del ente. Ya sabemos que va a ser un resultado positivo, ¿sí? Porque habla de que el ente está dando un inmueble en alquiler, ¿sí? O sea que descartamos gasto y descartamos pérdida. Entonces, dentro de los resultados positivos, dentro de los resultados positivos, ¿qué es un ingreso o una ganancia? Ganancia. Ingreso. Es un ingreso, ¿sí? ¿Por qué no proviene por hechos del contexto? Yo tengo un inmueble mío, del ente, de la organización, que doy en alquilar y obtengo X cantidad de dinero, ¿sí? Va a ser un ingreso. En ningún lado dice que ese bien fue donado o nada, ¿sí? Es un bien de propiedad del ente, que el ente tuvo un gasto en su momento para adquirir ese bien, ¿sí? Tiene que pagar impuestos, todo lo que fuere. Tuvo un gasto para adquirir ese bien y ahora está obteniendo ingresos de ese inmueble, ¿sí? No proviene por exacto, sería un resultado positivo, ¿sí? Dentro del resultado positivo, un ingreso, ¿sí? Olvídense de eso que es de la actividad principal o secundaria del ente, ¿sí? Si va a ser actividad principal o secundaria, va a ser un ingreso. Dejamos para ganancia todos aquellos que provienen de hechos del contexto, que ya dijimos que son bastante acotados, son donaciones, sí o sí van a ser ganancias, ¿sí? El aumento del valor de las acciones, de la moneda extranjera, los títulos públicos, ¿sí? Eso va a ser ganancia. El resto, casi todo lo voy a considerar como un ingreso. Bien, acá Guido pregunta si sería un pasivo. No, nosotros tenemos que clasificar acá en ingresos, gastos, ganancia y pérdida, ¿sí? Después dice, destrucción de activos por incendio. Pérdida. ¿Por qué? A ver. ¿Qué falta? Porque es un hecho de contexto. Sí, es un caso de... Sí, digamos, si no tiene seguro. No tiene seguro. Exactamente. Tenemos que aclarar que no se cuenta con seguro de incendio, ¿sí? Si nosotros contamos con un seguro de incendio, pasa lo mismo que con lo del robo de la mercadería, ¿sí? Ahí no va a ser considerado una pérdida. Ustedes siempre aclárenlo eso. Es mejor aclarar y después no. ¿Y qué sería, profe, si tuviera seguro?
Si tendría seguro, no sería ni un ingreso, ni una pérdida, ni una ganancia, ni un gasto, nada. Sería un crédito que nosotros tenemos contra la aseguradora. ¿Sí? La aseguradora nos va a tener que pagar por ese, en este caso, ese activo que se incendió. ¿Sí? Ok, gracias. No los quiero marear, pero por ejemplo, en este caso tenemos un activo que se incendió. Préstenme mucha atención. Se incendió un auto, ¿no es cierto? Que valía 1.000.000 de pesos, ¿no es cierto? Y la aseguradora me dice, bueno, contábamos con un seguro, vos tenías un seguro por ese auto, pero bueno, nosotros lo cotizamos en menor de 1.000.000, sino que lo que te va a dar la aseguradora son 800.000 pesos, ¿sí? ¿Qué pasa en ese caso? A ver. El seguro me cubre menos de lo que yo tenía como valor en libros de mi auto. Es una pérdida Tendría una pérdida de 200.000 pesos. Exactamente, sería un crédito por 800.000 pesos, que es lo que me cubre la aseguradora, y el resto, los 200.000 pesos, sí sería una pérdida. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Sí. Bien, perfecto. Bien. No quiero ver después en el examen que pongan otra cosa. Contribuciones patronales correspondientes a los empleados administrativos. Contribuciones patronales, ¿sí? Esos son como los aportes y las contribuciones que se le pagan por tener empleados. ¿Un gasto? Es un gasto. Es un gasto. Guido acá, no sé qué no se escuchó. ¿El ejemplo de la aseguradora? Oh. Bien, lo repito de nuevo. Bien. En el tema de la destrucción de activos por incendio, vamos a dar un ejemplo que lo que se incendió fue un auto, que yo tenía evaluado en 1.000.000 de pesos, ¿sí? Pero la aseguradora me dice que lo que me va a dar el seguro por ese auto va a ser menos de 1.000.000 de pesos, va a ser 800.000 pesos, ¿sí? Por lo tanto, no alcanzo a cubrir el total del bien que se incendió, ¿sí? En ese caso, los 800.000, que es lo que me reconoce la aseguradora, va a ser un crédito, y la diferencia entre 1.000.000 que valía el auto y es lo que me cubre el seguro, va a ser 200.000 pesos de pérdida, en ese caso, ¿sí? Si se cuenta con un seguro, ¿no es cierto? Eso es lo que habíamos explicado. Bien, entonces dijimos que las contribuciones patronales es un gasto, ¿sí? Servicios de flete de una empresa de transporte de carga. O sea, yo soy una empresa de transporte y brindo un servicio de flete. Ingreso. En este caso, un ingreso. ¿Bien? ¿Todos pusieron ingreso? ¿O alguien puso otra cosa? Bien. No, yo puse otra cosa porque pensé que era un servicio para mí. O sea, que yo... Claro, ojo, Yo pensé lo mismo. Ojo con el enunciado, ¿sí? Bien, ojo con el enunciado. Acá nos dice, servicio de fletes de una empresa, sí, bueno, de una empresa de transporte de carga, ¿sí? Ahí se entiende que la empresa de transporte de carga brinda un servicio que es el flete, ¿sí? Cuando les pase esto en un examen, que por ahí no está del todo claro el enunciado, porque podría estar un poco más claro, ahí siempre ustedes aclaran, entiendo que, digamos, el servicio que brinda es una empresa prestadora de flete, ¿sí? Siempre ahí aclaren para, digamos, de acuerdo a la opción que ustedes eligen, aclaren por qué eligieron esa opción, ¿sí? Pero acá lo que se entiende del enunciado es que es una empresa de transporte y que brinda un servicio de carga, de flete, perdón.
Resultado obtenido por el petróleo extraído. Ingreso. Es un ingreso. Miren que también acá, por ejemplo, no está hablando de venta cuando habla del petróleo, ¿sí? Ahí habla solamente de cuando se extrae. Al momento de extraer ese petróleo ya podemos considerar que es un ingreso, ¿sí? Sin necesidad de venderlo. Cuando ya lo extraigo, para mí ya es un ingreso. Por actividad interna. ¿Cómo? Por actividad interna. Claro, exacto, sí, por actividad interna del ente, ¿sí? Es una actividad interna del ente. Disminución del valor de los títulos públicos en existencia. Pérdida. Es una pérdida. Muy bien, es una pérdida. Muy bien, sí. Ahí en el ejemplo del petróleo, si se vendiera, ¿sería una ganancia o seguiría siendo un ingreso? Ahí, digamos, no vamos a entrar en ese tema, ¿sí? Porque es bastante más complejo de eso, porque nosotros ya reconocemos un ingreso al momento de extraerlo, ¿sí? Si nosotros al momento de venderlo lo consideramos como un ingreso, ¿sí? Estamos duplicando ese ingreso. Es un poquito más complejo que eso. Pero nosotros no vamos a ir más allá de esto, ¿sí? En el examen lo van a ver como esto. Bueno, gracias. No, digamos, la venta no sería un ingreso, si es la pregunta, ¿sí? Porque ya lo consideramos que al extraerlo ya lo consideramos como un ingreso. Después es un poquito más complejo de cómo se registra, ¿sí? Pero lo que ustedes tienen que saber es eso, que si les pregunta el resultado obtenido por la extracción de petróleo, bueno, acá sí, por el petróleo extraído, ahí él está hablando de venta, pero ya es considerado un ingreso, ¿sí? Claro, sí. Bien. Lo mismo pasa con la soja. La soja cuando se considera un ingreso cuando la cosechamos. Cuando la vendemos ya no es un ingreso porque ya lo tuvimos en cuenta antes, sino estamos duplicando ese ingreso, ¿sí? Bien. Y ahora tenían la actividad número... ¿Alguna duda de lo que vimos recién? Por ahora no. No, profe. Claro, no, Guido, no sería una ganancia. No sería una ganancia. Nosotros estamos hablando acá que es un ingreso y después, digamos, estaría ubicado dentro de cosas que a ustedes les excede a lo que ustedes van a aprender en introducción a la contabilidad, ¿sí? Lo que ustedes tienen que saber es eso. Es de que con el hecho de extraer el petróleo o las minas preciosas o las piedras preciosas, ¿sí? Y el hecho de cosechar un cereal, ahí lo consideramos como un ingreso, sin esperar a la venta. Cuando se vende, no va a ser ingreso, no va a ser ganancia. Bien. Y después tenían que, la actividad número 12, indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, y recuerde que para cada una de las respuestas sea verdadera, lo debe ser en su totalidad, y una respuesta incompleta se considera falsa. Entonces nos dice, fundamente la respuesta en todos los casos, ¿sí? Nos dice, según el marco conceptual de las normas contables profesionales, la RT 16, son ingresos los aumentos del patrimonio neto originado en la venta de bienes y en la prestación de servicio. Falso. ¿Qué les parece? A ver. Falso. Eso es falso. ¿Por qué falso? Porque le faltó decir está incompleto. que implica un gasto. Bien. ¿Y Para qué más le rellenar falta eso. también? También se menciona la producción de bienes y otros hechos que hacen a las actividades principales del ente. Exactamente, y de actividades internas del ente, ¿sí? Muy bien, así sería, es falsa y porque está incompleta, le falta la definición, ¿sí? No es solamente un ingreso considerado por ventas de bienes y de prestación de servicios, ¿sí? Puede ser venta de bienes, servicios, producción, ingresos provenientes de actividades internas del ente, ¿sí?
Bien, ¿alguien puso otra cosa? Bien. Y después la otra, dice, según el marco conceptual de las normas contables profesionales, la RT 16, los ingresos también pueden resultar de actividades internas, como el caso de la cosecha de cereal, siempre que se haya vendido. A ver. Falso. Falso. ¿Por qué? Porque sin necesidad de venderse ya es ingreso. Exactamente, todo lo que hablamos recién, sin necesidad de la venta, ya es considerado un ingreso. Al momento de cosechar, en este caso habla de cereal, al momento de cosechar ese cereal, ya es considerado un ingreso sin la necesidad de venderlo. ¿Sí? Bien. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Sí, bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieren que repasemos? Ay, Yo no sé. me cruzó un poquito. Ahí estamos. Bien. Vamos a pasar a un tema ahora muy importante, que es el tema que sigue, que es el punto 8 del capítulo 2. Para mí, este tema es clave, ¿sí? Es la base de la contabilidad, ¿sí? Ahora, toda esa teoría que vimos, que fuimos repasando, analizando, ahora es donde le empezamos a aplicar y en donde la contabilidad se vuelve un poquito más divertida, ¿sí? Voy a compartir la pantalla. A ver, ¿por qué no me aparece? Ahí está. Si alguien les dice que la contabilidad no es divertida, díganle, ustedes no saben lo que es la partida doble. Bien. A ver, ¿cómo hacía otra vez? Bien. Vamos a empezar a ver lo que es la igualdad contable. ¿Sí? El punto 8. A ver, ya les paso en la página, ¿en qué página está? En la página 65 del libro de teoría. La página 65 del libro de teoría, igualdad contable, el punto 8. Acá es donde vamos a aplicar un poco todos los conocimientos que fuimos adquiriendo, ¿sí? A lo largo de todas estas clases. Entonces, la igualdad contable, nosotros ya vimos. A ver, para cada uno, ¿qué es la igualdad contable? A ver, quiero que me diga, a ver, que me den una definición, o que me digan algo, o qué les parece, o algo, antes de empezar el tema. A ver. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que todo ente necesita de recursos para poder desarrollar sus actividades, ¿sí? Y esos recursos podían ser adquiridos por fuentes de financiación propia, que dentro de las fuentes de financiación propia, ¿a qué encontramos? Hay dos grandes grupos. Aporte, no, Sí. repetime la pregunta, profe. No, dentro, digamos, nosotros los recursos los adquirimos con dos fuentes de financiación, una propia y una de terceros, ¿sí? La propia tiene dos grandes rubros o grupos, ¿sí? Que nosotros es lo que llamamos patrimonio neto. ¿Qué conforma el patrimonio neto? Esos dos grandes grupos o rubros que hay dentro del patrimonio neto. Aportes y resultados. Exactamente, los aportes del propietario, ¿sí? Que es lo que nosotros conocemos como capital, y los resultados acumulados, los resultados que se van obteniendo a medida que el ente desarrolle sus ejercicios. Y estos resultados acumulados lo podemos encontrar en las ganancias reservadas, que es la reserva legal, la reserva facultativa, la reserva estatutaria, ¿sí?
de fines específicos, y están los resultados no asignados, ¿sí? Esto es lo que forma parte del patrimonio neto, que es una fuente de financiación propia. Y la fuente de financiación de terceros, nosotros lo llamamos lo que es el pasivo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros exponemos esta ecuación, que decimos que la diferencia entre el activo y el pasivo es igual al patrimonio neto. Ahí estamos hablando de una igualdad, ¿sí? Yo los recursos que tengo los adquirí con una fuente de financiación de tercero o una fuente de financiación propia, ¿sí? Entonces la diferencia entre el activo y el pasivo me va a dar el patrimonio neto. ¿Qué es el patrimonio neto? Es esa parte del activo que pertenece a los propietarios del ente, ¿sí? Una vez deducidas las obligaciones, ¿sí? Es decir, que yo tengo recursos por un valor, que hay una parte que lo obtuve con fuente propia y una parte de fuente de terceros. Si yo a ese recurso, a ese activo, le resto la fuente de financiación de terceros, ¿sí? Voy a obtener lo que es de propiedad, el valor que es de propiedad de los socios, ¿sí? Me da el valor de esos recursos que se financió solamente con fuente propia, ¿sí? Eso es lo que quiere decir el activo menos el pasivo es igual al patrimonio neto. Y eso es lo que nos referimos cuando hablamos de una igualdad contable, ¿sí? Tenemos que llegar a esa igualdad, que el activo menos el pasivo sea igual al patrimonio neto, ¿sí? Para que queden todos los términos positivos, generalmente nosotros lo vamos a encontrar a esa igualdad contable, el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Ahí hacemos como un pasaje de términos, ¿sí? Para que queden todos positivos. Y esta igualdad, el activo, que es igual al pasivo más el patrimonio neto, es lo que nosotros conocemos como la igualdad contable básica. Ay, a ver. No sé qué me pasó. Es lo que nosotros conocemos como la igualdad contable básica, que también la conocemos como estática y sintética, ¿sí? Chicos, ¿ustedes me están viendo? Sí. Sí, profe. Ay, no sé por qué escucho como... Sí, profe. ¿La pantalla la ven todo? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No sé, escucho un ruido acá, no sé. Bien, perfecto. Entonces dijimos que esta igualdad contable es la que nosotros conocemos como básica, también llamada estática y sintética, ¿sí? ¿Por qué decimos que es estática? Porque solamente es como que nos muestra una foto del activo, del pasivo y el patrimonio neto a un momento determinado, ¿sí? Vemos solamente esa foto, no vemos cómo está compuesto, sino que vemos solamente una foto. Y es sintética porque el activo, el pasivo y el patrimonio neto no están detallados, ¿sí? Es como una foto en determinado momento del activo, cuánto hay de activo, cuánto hay de pasivo y cuánto hay de patrimonio neto. Esto es lo que se llama la igualdad contable básica, estática y sintética, ¿sí? Bien. Y entonces, reemplazando términos, decimos que en un ente que inicia sus actividades, es decir, que todavía no desarrolló ningún tipo de actividades, ¿sí? O sea, que no obtuvo ningún tipo de ingresos, es el único caso en donde el patrimonio neto es igual al capital, ¿sí? En ese caso, estamos hablando de una empresa que todavía no obtuvo ingresos, porque acuérdense que el patrimonio neto, y lo voy a repetir 1.000.000 de veces, ¿sí? El patrimonio neto tiene dos grandes rubros. Uno que es el aporte de los propietarios y el otro son los resultados obtenidos, ¿sí? En este caso, como es una empresa que todavía no empezó a desarrollar sus actividades, los resultados obtenidos van a ser 0,
entonces el patrimonio neto es igual al capital, ¿sí? Es en el único momento en donde el patrimonio neto es igual al capital, ¿sí? A medida que va desarrollando actividades este ente, va obteniendo resultados positivos o negativos, ¿sí? Entonces podemos decir que en ese caso el patrimonio neto lo vamos a reemplazar por el activo, por el capital más o menos los resultados acumulados, porque pueden ser positivos o negativos, ¿sí? Ven que el activo sigue siendo igual al pasivo más el capital o más o menos los resultados acumulados. Esta parte del capital y los resultados acumulados es lo que conocemos como patrimonio neto. Nada más que vamos desglosando a ese patrimonio neto, ¿sí? Y si reemplazamos también, decimos que el activo es igual al pasivo más el capital más los resultados positivos menos los resultados negativos, ¿sí? Todo esto forma parte del patrimonio neto. El capital más los resultados positivos menos los resultados negativos. Y esta igualdad la conocemos como dinámica y analítica, ¿sí? ¿Por qué dinámica? Porque representa las variaciones del patrimonio neto causadas por los resultados. Ahí desglosamos al patrimonio neto. Sabemos cómo está compuesto, por una parte de capital y por una parte de resultados, ¿sí? Y es analítica porque discrimina el resultado positivo de los resultados negativos. Bien. Y si seguimos reemplazando términos, esos resultados positivos, ¿qué son? Los que estuvimos viendo hasta recién. Los resultados positivos. Ganancias. Los ingresos y las ganancias. Ingresos y ganancias. Y los resultados negativos van a ser los gastos y las pérdidas. Entonces, si nosotros seguimos reemplazando términos, vamos a encontrar que el activo es igual al pasivo más el capital, más ingresos, más ganancias, menos gastos, menos pérdidas, ¿sí? El capital más los ingresos, más las ganancias, menos los gastos, menos las pérdidas, eso es lo que nosotros llamamos patrimonio neto. Porque es muy común que ustedes solamente asocien al patrimonio, por eso lo resalto muchas veces. Es muy común que ustedes relacionen el patrimonio neto con el capital y se olvidan la reserva legal, se olvidan los resultados no asignados, se olvidan el resultado del ejercicio. Es como si eso no formaría parte del patrimonio neto. Y todo compone el patrimonio neto. El capital, los ingresos, ganancias, gastos y pérdidas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Bien. Y si ahora hacemos un pasaje, ¿sí?, de términos en donde ponemos a un lado de la igualdad para que nos queden todos positivos y el otro lado de la igualdad también que nos quede el positivo, nos va a quedar el activo más los gastos más las pérdidas es igual al pasivo más el capital más los ingresos más las ganancias. Así es como nosotros vamos a ver la igualdad contable, esta que llamamos dinámica y analítica, ¿sí? Así generalmente es como nosotros la vamos a ver. Cualquiera de estas dos son la igualdad dinámica y analítica, ¿sí? Nada más que alguna está expresada con signos positivos y negativos y la otra solamente con signos positivos. Entonces, ahora, todo lo que está del signo igual, siempre tenemos que respetar esa igualdad, en donde el activo más los gastos más las pérdidas siempre tienen que ser igual al pasivo, al capital, ingresos y ganancias, ¿sí? Esa igualdad siempre se tiene que respetar. Todo lo que está del lado izquierdo de la igualdad, es decir, el activo, los gastos y las pérdidas, es lo que nosotros vamos a conocer como debe, ¿sí? Y lo que está del lado derecho es lo que vamos a conocer como el haber, ¿sí?
Y siempre eso decimos que tiene que estar balanceado, ¿sí? Siempre tiene que respetarse esa igualdad. Si en algún momento esa igualdad no se respeta, es porque estamos registrando algo mal, ¿sí? Pero todos los movimientos, uno más movimientos en el debe, tiene que tener uno más movimientos del haber, en donde sus partidas numéricas se compensen, ¿sí? Las sumas del debe deben dar igual a las sumas del haber, ¿sí? Todos los aumentos de activo, de gastos y partidas pérdidas, van a aumentar por el debe, y todos los aumentos de pasivo, de capital, ingresos y ganancias van a aumentar por el haber, ¿sí? Eso es lo importante que ustedes tienen que conocer de la igualdad contable. Siempre respetar el debe, que sea igual el haber, ¿sí? O lo mismo decir que el debe menos el haber tiene que ser igual a 0. Bien. Explicado un poco esta igualdad contable, vamos a empezar a desarrollar las actividades correspondientes. Esto, una cosa que les quería aclarar, nosotros en clase tenemos actividades que son sugeridas por la cátedra, ¿sí? Eso no quita que ustedes sigan practicando y resuelvan todos el resto de actividades que pueden hacer, ¿sí? Porque por una cuestión de tiempo no llegamos a resolver todo el cuadernillo. Pero eso no quita que ustedes lo puedan hacer, resolver, y en el caso que tengan alguna duda, me escriben o me preguntan, ¿sí? Sobre la solución de algún ejercicio o algo. Pero generalmente nosotros lo que damos en clase después se repiten en otras actividades, o sea que la pueden resolver tranquilamente. Esperen que estoy buscando cuál tenemos que resolver. Bien. Nos vamos a ir entonces al libro de práctica. Acá por eso les digo que hoy empieza a cobrar un poco de sentido todo lo que fuimos viendo hasta este momento, ¿sí? Libro práctica, la página 31, la actividad 13. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. Ay, no lo tengo yo. No sé si algún compañero lo tiene. No lo tengo digitalizado yo, el libro de la práctica. ¿Alguien lo tiene? Para compartirlo con Fede. ¿Algún compañero? Lo pasaron varias veces al grupo, profe, me parece. Bien, ahí lo pasa uno de los compañeros. Yo no lo tengo. Ahí lo pasa Albano. Bien. Bueno, todos tienen el libro más o menos a mano, salvo ahí Fede, que lo va a compartir. ¿De qué trata esta actividad número 13? Tenemos que, primero, determinar el importe del activo, el pasivo y el patrimonio neto, ¿sí? Y plantear la igualdad básica estática. ¿Cuál es la igualdad básica estática? ¿Cuál es? La igualdad básica estática. Activo es igual a pasivo con patrimonio neto. Exacto. El activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Esa es la igualdad estática. Entonces nosotros acá tenemos que determinar de un listado, ¿sí? Cuál es activo, cuál es pasivo, y determinar el patrimonio neto. Bien, así que ustedes van a tomar 5 minutitos para determinar. Vamos a hacer el primero. Dice, importes a cobrar por ventas en cuenta corriente, por 1.000 pesos. ¿Qué es activo, pasivo, patrimonio neto? Activo. Es activo. Bien, bueno, ustedes lo que tienen que hacer es identificar de esto qué es activo, qué es pasivo y qué es patrimonio neto, y después vemos cómo seguimos. Y determinar el importe del activo, del pasivo y del patrimonio neto. Y después vemos cómo seguimos. ¿Sí? Bueno, tómense 5 minutitos para hacerlo. Mientras yo voy viendo esto.
Profe, cuando es un adelanto, ¿sí? Por ejemplo, el segundo, que dice un adelanto recibido en concepto de alquiler de un inmueble. Sí. ¿Cómo se considera? Bien. Yo tengo un inmueble, ¿sí? Porque ahí dice adelanto recibido. Alguien me pagó por adelantado el alquiler de ese inmueble, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tengo ahí? O sea, yo por ahí lo pensaba, tengo una obligación. Exacto. Entonces, ¿qué? Sería un pasivo. Exacto. Muy bien. Porque dice un adelanto recibido. Cuando dicen adelanto recibido es que yo recibí por adelantado un inmueble por algo que todavía no presté o no di, ¿sí? En este caso sería una obligación de hacer. Tengo la obligación de de dar ese inmueble en uso porque ya me lo pagaron. Claro, listo. Bien, Gracias, profe. pasivo, no de nada. Profe, y para mercadería en consignación, no me acuerdo cómo habíamos dicho. ¿Qué pasa con la mercadería en consignación? A ver. O sea, que no es mi activo, pero... No forma parte de mi patrimonio. O sea, que no es activo, no es pasivo, ni patrimonio neto. No es nada. Ah, entonces no la registramos. Exacto. Acuérdense que la mercadería recibida para ser vendida en consignación no es una mercadería de propiedad del ente. Es algo que a mí me dan para que yo lo venda. Pero yo solamente voy a obtener una comisión por esa venta. No, esa mercadería no forma parte de mi patrimonio, ¿sí? Entonces no es nada. Profe, no me da la igualdad. No sé si estoy ubicando mal. Bueno, ahora vamos a ver, no hay problema. Vamos a ver qué pasó, por qué no te da. ¿Ya terminaron todos? Sí. ¿Terminaron? ¿Corregimos? ¿Empezamos a corregir? Bueno, empiezo. Ahí me contesta, empiezo. Entonces lo que teníamos que hacer acá era identificar primero qué es activo, qué es pasivo, qué es patrimonio neto y determinar el valor de ese activo, el patrimonio neto y del pasivo. Entonces dijimos que el primero, que era importes a cobrar por ventas en cuenta corriente, era un activo. El segundo, un adelanto recibido en concepto de alquiler de un inmueble, ¿qué es? Pasivo. Pasivo. Dinero depositado en una cuenta corriente bancaria. Activo. Muy bien. Dólares en poder de la empresa. Activo. Es moneda extranjera, es un activo. Pagarés recibidos de terceros a nuestro favor. Activo, ¿sí? Yo tuve una venta, ese cliente canceló su deuda entregándome un pagaré, ¿sí? Para nosotros es un activo. Un pagaré de propia firma a favor de terceros.
Pasivo. Pasivo. Es un pasivo, ¿sí? Siempre que es a favor de terceros va a ser un pasivo. Mercaderías adquiridas para la venta. Activo. Un activo. Maquinarias que se utilizan para fabricar productos para la venta. Activo. Un activo. Un anticipo efectuado a un proveedor. Activo. Pasivo. A ver. Pasivo. Activo. ¿Por qué es un activo y por qué es un pasivo? A ver. Es un activo porque es un anticipo. Exactamente. Exactamente, es un derecho, ¿sí? Yo le estoy entregando dinero a un proveedor para que en el futuro me entregue mercaderías, ¿sí? Le pagué mercaderías por adelantado. Entonces ese proveedor tiene la obligación de entregarme la mercadería. Para mí va a ser un activo, ¿sí? Bien, un anticipo de un cliente. Activo. Pasivo. A ver. Pasivo. Pasivo, es un pasivo. En este caso, un cliente es al revés de la otra situación. Un cliente me entrega dinero a mí, entonces yo tengo la obligación de entregar en algún momento mercaderías o servicios. ¿Sí? Porque no aclara acá. Entonces, para mí va a ser ¿qué? Un pasivo. Un pasivo. Tengo la obligación de entregar mercaderías. Deuda de los socios por aportes de capital pendientes de integración. Los socios le deben a la sociedad. Pasivo. Un activo. Es un activo. Ojo, porque acá siempre se confunden, porque siempre cuando hablan deuda de los socios, piensan que la sociedad le debe a los socios, ¿sí? Pero en este caso es los socios le deben a la sociedad, ¿sí? Se comprometieron a entregar determinados bienes que todavía no lo hicieron. Entonces, para la sociedad eso es un crédito, es un derecho, es un activo. Porque la entidad de los socios y la de la sociedad no es la misma. No es la misma, exactamente. Muy bien, Galo. Perfecto. Siempre hay que diferenciar, ¿sí? Lo que es un ente, una organización, del capital o del patrimonio de sus socios, ¿sí? Un alquiler abonado por adelantado. Aboné por adelantado. Activo. Es un activo, muy bien. Yo ya pagué ese alquiler, por lo tanto tengo derecho a usarlo. Mercaderías recibidas para ser vendidas en consignación. Nada. Nada. No forma parte de mi patrimonio, ¿sí? O sea que no es nada, no es activo, no es pasivo, no es patrimonio neto. Deudas por compra de mercaderías. Pasivo. Pasivo, ¿sí? Tengo una deuda con un proveedor. Bien. Entonces, ¿cuánto tengo de activo? ¿Cuánto es el valor del activo? ¿Cuánto suma todo eso el activo? 37.900. 37.900, ¿sí? ¿El pasivo? 7.100. 7.100. Bien. ¿Vamos bien ahí? ¿Alguien le dio distinto? No sé, ¿alguien que no le daba la igualdad? Y como ven, acá no tenía ningún elemento del patrimonio neto, por lo tanto lo tengo que determinar como al patrimonio neto. Activo menos pasivo. Por diferencia del activo y el pasivo, ¿sí? Entonces, para eso voy a tener que resolver la igualdad básica que habíamos dicho, que era el activo es igual al pasivo menos el patrimonio neto. En este caso tenemos que ver cuál es la diferencia entre el activo y el pasivo. Para que nos dé el patrimonio neto. ¿Cuál es la diferencia? Profe, ¿no es más el patrimonio neto? El Ay, pasivo? sí, perdón, gracias por avisarme. Sí, chicos, si no los voy a confundir. Ustedes díganme esas cosas porque a veces que yo estoy pensando en otra cosa. Entonces, ¿cuánto nos da el patrimonio neto para poder resolver esa igualdad? 30.800. 30.800. Esa es la diferencia entre el activo y el pasivo, que es lo que nos tiene que dar el patrimonio neto.
Entonces, la igualdad contable nos queda el activo, 37.900, es igual al pasivo, 7.100, más el patrimonio neto. ¿Sí? Así nos quedaría resuelto este ejercicio de igualdad contable. Bien, ¿alguien le dio distinto? ¿Alguien puso otra cosa? Bien. Y ahora vamos a empezar a complejizar un poquito este tema, ¿sí? Vamos a ir a la actividad número 14, que está del otro lado, la página 32. ¿Qué nos dice la página número 14? Dice, mediante la utilización de la mecánica de la igualdad contable, que ahora vamos a ver qué es esa mecánica de igualdad contable, exprese la situación patrimonial al inicio del segundo ejercicio económico de la empresa Arroyo S.A. en base a los siguientes datos. Nos da una serie de enunciados: efectivo, depósito en banco, cuenta corriente, lo mismo que hicimos antes. Y entonces después nos dice, lo que tenemos que hacer en el enunciado A es exponer la situación patrimonial al inicio del ejercicio. Vamos a hacer eso primero, así no los mareo. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora? En esta actividad, lo mismo que hicieron antes. De todos estos enunciados, definir cuál es el activo, cuál es el pasivo y cuál es el patrimonio neto. Una vez que definamos eso, vamos a hacer la igualdad contable básica, ¿sí? Que es el activo igual al pasivo más el patrimonio neto. Vamos a hacer eso. Entonces, efectivo por 5.000, ¿qué es? Activo, pasivo, patrimonio neto. Activo. Activo. Depósito en banco beta, cuenta corriente. Activo. Facturas a cobrar por ventas. Activo. Bienes para revender. Activo. Terrenos. Activo. Facturas a pagar por compra de mercaderías. Pasivo. Pagarés firmados a favor de terceros. Pasivo. Capital. Patrimonio neto. Resultados no asignados positivos, me aclara acá. Patrimonio neto. Es decir, que en este caso el patrimonio neto va a estar compuesto por el capital y por los resultados no asignados. ¿Por qué? Porque en el inicio del ejercicio nos decía que era el segundo ejercicio económico. Por lo tanto, ya tuvo un primer ejercicio económico que arrojó un resultado, ¿sí?, del ejercicio anterior, y que hoy lo veo reflejado en esos resultados no asignados, ¿sí?, que es por 3.000. O sea que el resultado del ejercicio anterior fue de 3.000, ¿sí?, y lo tengo reflejado ahora en el patrimonio neto. Lo sumé, esos resultados del primer ejercicio, al capital. Esos dos conceptos forman el patrimonio neto, ¿sí? Lo vuelvo a repetir. Entonces, vamos a armar, yo acá puse para compartir, un Excel para hacerlo juntos. Vamos a armar la igualdad básica o estática de inicio, que como ya vimos es el activo igual al pasivo más el patrimonio neto. ¿Cuánto del activo? Ahora ya lo clasificamos, ¿sí? Siempre cuando tengan que hacer igualdad contable, primero tienen que clasificar en activo, pasivo o patrimonio neto, para después armar esa igualdad. ¿Cuánto nos da el activo? 128.000. 128.000. ¿A todos les da lo mismo? Sí, profe. Sí. ¿Cuánto da el pasivo? 20.000. 20.000. ¿Y cuánto da el patrimonio neto?
108.000. 108.000. Acá tenemos forma de verificar que el patrimonio esté bien, porque el activo menos el pasivo nos da esos 108.000. Esperen que acá me quedó mal. 108.000. Ahí ya cumplí con la primera parte del enunciado del ejercicio, que me pedía establecer la situación patrimonial, ¿sí? Acá no me pedía si era una igualdad estática o dinámica, me pedía solamente establecer la igualdad de inicio, así que hicimos esta estática. Bien, eso cumplimos con el punto A del ejercicio. ¿Qué nos dice el punto B? Nos dice, a partir de la situación inicial, ¿sí? Anote, bajo la mecánica de igualdad contable, las operaciones que se indican a continuación. ¿Qué es hacer bajo la mecánica de igualdad contable? Es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Y acá, sí, desgloso, para poder registrar, hacer esta mecánica de igualdad contable, voy a utilizar la igualdad dinámica, ¿sí? Entonces, la igualdad dinámica habíamos dicho que el activo más los gastos más las pérdidas es igual al pasivo más el capital más los resultados no asignados más reservas acumuladas, que en este caso no hay, pero podría haber, ¿sí? Una reserva legal, una reserva facultativa, ¿sí? Más ingresos, más ganancias, ¿sí? Voy a desglosar para poder hacer esta mecánica de igualdad contable. Voy a trabajar con la igualdad dinámica. Lo primero que voy a registrar para hacer esta mecánica de igualdad contable va a ser la situación de inicio, ¿sí? Porque yo voy a partir el segundo ejercicio con saldos de inicio del ejercicio anterior, ¿sí? Saldo de cierre del ejercicio anterior, que son los de inicio de este ejercicio. Entonces, lo que primero voy a exponer bajo esta mecánica de igualdad contable va a ser la situación de inicio. ¿Qué tenía como activo en la situación de inicio? Tenía efectivo, tenía banco beta cuenta corriente, banco cuenta corriente, banco beta cuenta corriente, facturas a cobrar, bienes para la reventa. Esto es importante, este es un tema importante, un tema por ahí un poquito complejo de entender cuál es la dinámica, así que cualquier cosa me van frenando. Terrenos, ¿sí? Todo eso dijimos que era parte del activo. Estamos exponiendo la situación de inicio y para eso tenemos que definir qué rubros eran, ¿sí? Después teníamos facturas a pagar por compra de mercaderías, que eso dijimos que era ¿qué? Un pasivo. Pasivo. Entonces los vamos a poner del otro lado de la igualdad, ¿sí? Lo vamos a llamar facturas a pagar, porque todavía no dimos cuenta nosotros, así que le vamos a poner facturas a pagar. Después vamos a ver cómo se llaman. Facturas a pagar, pagarés firmados a tercero, a favor de terceros. Tenemos capital y los resultados no asignados, ¿sí? Así podemos armar la igualdad de inicio. Entonces teníamos que el efectivo era 5.000, el banco tenemos 15.000, facturas a cobrar 24.000, bienes para la reventa 34.000, terrenos tenemos 50.000, nos vamos del otro lado de la igualdad, en donde tenemos facturas a pagar 12.000, 8.000 de pagarés a favor de tercero, un capital de 105.000 y resultados no asignados de 3.000. Nosotros cada vez que hacemos una registración tendríamos que comparar que las sumas del lado izquierdo
del signo igual nos dé igual a la suma del lado derecho del signo igual, ¿sí? Ahí nos da 128.000 de cada lado. Bien, ¿me siguen hasta ahí? Creo que quiero buscar. Sí. Vamos bien hasta ahí. Quería buscar acá. Bien. Entonces, después, ahí ya pusimos la situación de inicio, ¿sí? Y ahora lo que tenemos que hacer es ir registrando las operaciones de este segundo ejercicio. O sea, que en el segundo ejercicio, esta organización arrancó con esas cuentas y esos valores. Lo que va a pasar ahora en el segundo ejercicio es que va a tener operaciones y vamos a tener que ir registrándola. La primera operación dice, de las facturas a cobrar por ventas se cobran 10.000 recibiendo en cheque banco Nación, ¿sí? Perdón, recibiendo cheque cargo banco Nación. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? A ver, ¿quién me sabe decir? De las facturas, dice, a cobrar por ventas, yo tenía que las facturas a cobrar por ventas eran 24.000. Me van a entregar 10.000 en un cheque. Entonces, ¿qué pasa con estas facturas a cobrar? Bien, Disminuyen y aumenta el efectivo. Bien, va a disminuir las facturas a cobrar por 10.000, ¿sí? Porque hay parte de esos clientes que debían esas facturas que van a pagar 10.000 pesos. Entonces, facturas a cobrar van a disminuir por 10.000 y me va a aumentar efectivo. ¿Por qué me aumenta efectivo si me dice que voy a recibir un cheque del Banco Nación? ¿Por qué me aumenta efectivo? Aumenta el banco. ¿Banco cuenta corriente? Ah, el banco aumenta. A ver, ¿qué les parece, doctor? Exactamente. Ay, ¿quién está hablando? Que no la vi. ¿Quién está hablando? ¿Josefina? Muy bien, Josefina. Perfecto la definición que dio Josefina. Yo cuando recibo un cheque de tercero, no me va a aumentar la cuenta del banco porque si no la tendría que depositar en el mismo momento, ¿sí? Yo primero, esos cheques van a ingresar en mi caja, ¿sí? Los voy a tener ahí y es lo mismo que dinero en efectivo. Y después sí, una vez que los deposite en el banco, me van a disminuir de ese efectivo y me va a aumentar el banco. Pero mientras yo los reciba y lo tenga en mano, no me va a aumentar la cuenta del banco, me va a aumentar la cuenta de efectivo, ¿sí? Esto siempre que son, acá no habla de cheques corrientes ni diferidos, pero nosotros lo tenemos en cuenta como que son corrientes, ¿sí? No vamos a utilizar la cuenta valores a depositar, porque eso es una decisión de la cátedra de no utilizar esa cuenta. A muchos a lo mejor conocen como valores a depositar. Nosotros todos esos cheques de terceros que recibamos nos va a incrementar nuestra cuenta de caja, ¿sí? Una vez que los depositamos, sí, nos va a disminuir caja y va a aumentar banco, ¿sí? Bien. Siempre en cada operación tenemos que controlar que nos dé la igualdad contable, ¿sí? Acá abajo va sumando. Siempre tengo que respetar que se dé esa igualdad contable. Vamos a hacer acá un control. Sumamos eso, menos esto, menos esto, menos esto, menos esto. Están en algún lado. Siempre vamos a hacer el control de la igualdad contable. No quiero más. Cada operación, respetar esa igualdad contable. Ustedes la pueden hacer acá al lado, sumar, de que les dé lo mismo, desde el lado del debe que el haber, en cada una de las operaciones. Bien. El segundo dice, se vende la mitad de la mercadería en existencia a 24.000, ¿sí? Y se recibe pagaré por el total. Tengo una venta. ¿Cuánto es el valor de esa venta? 24.000. 24.000. Y dice que recibo un pagaré por el total. Entonces, ¿cómo lo reflejo eso? Por un lado voy a tener un ¿qué?
Un ingreso. Un ingreso por venta. Voy a sumar acá una cuenta más. Venta. ¿Sí? Lo voy a poner del lado del haber de la igualdad. ¿Sí? Un ingreso. ¿Por qué importe? 24.000. 24.000. ¿Cómo dice que se cancela esa venta? Dice que se recibe pagaré por el total. ¿Qué otra cuenta voy a utilizar? Voy a tener ahí un qué. Ese pagaré que es a favor del ente. ¿Qué va a ser? Un activo. Un activo, ¿un qué? Un derecho a cobrar. Derecho al cobro. Entonces acá voy a poner, dentro del activo, voy a poner pagaré a nuestro favor. Nuestro favor. Por 24.000. ¿Sí? Voy viendo que la igualdad se va respetando. ¿Sí? Incrementé del lado del debe 24.000, incrementé del lado del haber 24.000. ¿Sí? Bien. ¿Qué me dice el 3? Profe, sí. Una consulta. Sí. Si es gastos y pérdidas en el lado del activo, ¿por qué está pagaré a nuestro favor y pagaré de terceros a favor de ingresos y ganancias? Claro, todo esto, lo que nosotros fuimos anotando, es parte del activo. Todo esto es activo. Ah, bueno. Arriba está expresada la igualdad, ¿sí? Ahora lo ponemos para que quede claro. Espera. Este es el activo. Para que no se confundan. Ahí. Este es activo, ¿sí? ¿Queda más claro ahí? Sí, madre mía. Esto es, no, está bien porque puede prestar a confusión. Yo por ahí no me doy cuenta. Esto va a ser, bueno, capital. Capital. No le quiero poner solamente patrimonio neto porque no es solamente patrimonio neto. Y esto van a ser ingresos. ¿Sí? Y por ahí está mejor. Mejor. Bien. Entonces todo esto forma parte del activo. Gastos todavía no tuvimos nada. ¿Sí? Ahora cuando usemos una cuenta de gastos vamos a agregar ahí una cuenta de gastos. Ganancias y pérdidas no tuvimos, así que nada. Bien, entonces ¿qué me dice el punto 3? Anote el costo de la venta anterior. ¿Cómo determina el costo de la venta anterior? Sería un gasto. Un gasto, bien, pero ¿qué valor le asigno a ese gasto? ¿Costo de mercadería vendida? Bien, va a ser el costo de la mercadería vendida, y acá le vamos a poner gasto. ¿Sí? Así queda bien. Después le vamos a hacer columnas para que lo puedan ver bien. Bien. ¿Pero qué valor tiene? ¿Qué valor le asigno? 0, porque no dice nada. Claro, pero no, hay un detalle. ¿Por qué? ¿Qué dice? En el punto 2 dice que se vende la mitad de la mercadería en existencia. Entonces a mí ahí me da la pauta para determinar el costo. ¿Cuál es la mercadería en existencia? Los bienes para reventa. Bienes para reventa. ¿Qué valor tiene bienes para la reventa en inicio? 34.000. Y entonces si vendo la mitad, ¿qué valor va a tener ese costo? Y la mitad dividido 7.000. ¿Cuánto? 7.000. ¿7.000? ¿Cuál es la mitad de 34.000? 17. Ah, muy bien, 17. Ah, pero yo pensé que había que restar. ¿Había que restar? ¿De dónde, perdón? No, ya está, ya entendí. Nada. Si no, lo aclaramos. Dice, en el punto 2, dice, se vende la mitad de la mercadería. La mercadería en existencia tiene un valor de 34.000. Si se vende la mitad, vendo por un valor de 17.000. ¿Sí? La mitad de 34 es 17. Bien, entonces, voy a tener un costo, un gasto. El costo de la mercadería vendida. ¿Y cómo voy a compensar ese movimiento de la igualdad? Me incrementó 17.000 en el debe, del lado del debe. ¿Qué tengo que hacer ahora para compensar esa igualdad?
¿Disminuir qué? Los bienes. Mercadería. Disminuir mercadería, ¿sí? Ya esas mercaderías no las voy a tener en existencia, ¿sí? Por lo tanto, voy a disminuir por 17.000. Ustedes tienen que seguir viendo que se sigue respetando la igualdad contable. Siempre en cada operación controle que le dé la igualdad contable. Porque un signo puede determinar y hacer que todo un ejercicio esté mal, ¿sí? Y fíjense bien, en este caso, en el costo de la mercadería vendida, siempre es común meter la pata con los signos, ¿sí? Acá estamos aumentando el costo. En este caso, del lado derecho del debe, el gasto aumenta y disminuye la mercadería, porque la vendí, no tengo más en existencia. Yo ahora solamente tengo en existencia la mitad, que son los otros 17.000. Profe, ¿sería Sí. que disminuye por el haber? Exactamente, disminuye por el haber. Nosotros acá en la igualdad contable lo vamos a restar del debe, ¿sí? Cuando lo hagamos en un asiento, en una registración contable, va a disminuir por el haber, ¿sí? Pero acá nosotros lo registramos como negativo en el debe. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Qué dice el otro punto 4? Dice, se abonan 5.000 de las facturas a pagar por compra de mercaderías con un cheque a cargo del banco Beta. El banco Beta es nuestro banco. Ahora vamos a poner banco Beta. Bien. ¿Cómo dice entonces? Con Luis Miguel, ¿cómo dice? Se abonan 5.000 de las facturas a pagar por compra de mercaderías con un cheque a cargo del banco Beta. A ver. Disminuye 5.000. Y facturas a pagar. Exacto, disminuye. Banco, porque sí, ahí emito un cheque a mi nombre propio, ¿sí? Y aumentan las facturas. Exactamente, me va a disminuir banco por 5.000 y las facturas a pagar por 5.000. ¿Sí? Que acá lo voy a recuadrar, así se nota bien cuáles son activos, gastos. Bueno, y pérdidas y ganancias no hubo, así que si quieren, ustedes lo que pueden hacer, si les queda más claro, es agregarlo igual, ganancias y pérdidas en cero. ¿Quiere que lo agregue? Pueden agregar acá la columnita de pérdidas y dejarlo en cero y la de ganancias en cero. Para el próximo lo vamos a hacer así, nos queda bien completo. Ahora no, porque se me desarma todo lo que armé. Bien. Entonces ahí tuve el saldo de inicio, todas las operaciones del ejercicio y voy a obtener el saldo final de cada una de esas cuentas, ¿sí? Voy a sumar cuánto me quedó en efectivo, cuánto me quedó en banco, cuánto me quedó en facturas a cobrar, cuánto en bienes para las ventas, terreno y así con cada una de las cuentas que fui utilizando, ¿sí? Entonces me va a quedar al final, al cierre del ejercicio, me va a quedar, que no dice acá la fecha del cierre del ejercicio, pero bueno, me va a quedar un efectivo de 15.000, un banco de 10.000, unas facturas a cobrar de 14.000, bienes para la reventa de 17.000, terrenos 50.000, pagarés 24.000, gastos 17.000. Facturas a pagar por 7.000, pagarés a favor de tercero por 8.000, un capital de 105.000, no hubo ni aportes ni retiros, así que el capital va a ser el mismo. Resultados no asignados que venía acumulando del ejercicio anterior de 3.000 y un ingreso de 24.000. Entonces el total del activo me va a dar la suma de todo el activo, que es 130.000. El total de los resultados negativos, que en este caso solamente es gasto, me va a dar 17.000. El total del pasivo, 15.000. El capital de 105.000. Los resultados no asignados de 3.000. Y los resultados positivos, que en este caso solamente es ingresos, me va a dar de 24.000. Bien, ahí tengo el resultado final. ¿Qué me dice el punto C? Me dice, ahí ya lo que hicimos hasta ahora fue hacer la registración bajo la mecánica de igualdad contable. Esto es lo que vamos a ir viendo
a lo largo de, la clase de hoy y la clase que viene y la otra posiblemente. Vamos a registrar bajo la mecánica de igualdad contable. Y ahora el punto C nos dice, exponga la igualdad dinámica final. La igualdad dinámica, nosotros sabemos qué es. ¿Cómo es la igualdad dinámica? El activo más gastos más pérdidas o resultados negativos, como lo quieran llamar, es igual al pasivo más el capital más resultados no asignados más ingresos más ganancias, ¿sí? Puede ser que en otros lados vean un poquito distinto lo que es cómo está conformado la igualdad, pero digamos, para mí, para que ustedes después puedan reflejar bien lo que les pide el ejercicio, es la forma más práctica para que ustedes lo puedan ver, y una vez que ya registraron todo, ya directamente tienen los valores del activo, los resultados negativos, el pasivo y todo. Es más fácil para armar la igualdad dinámica. Entonces, el activo dijimos que tiene un valor de ¿cuánto? De 130.000. Gastos de 17.000. Pérdidas, 0, no tengo nada. Pasivos de 15.000. Capital de 105.000. Más los resultados no asignados de 3.000. Más 24.000 de ingresos. Y pérdidas no tenemos nada. Es igual a 0. ¿Sí? Entonces, del lado del debe, nos va a quedar que el debe es igual a ¿cuánto? Tengo que sumar el activo más los gastos más las pérdidas. ¿Cuánto nos da? Esto para chequear que la igualdad contable nos dé. ¿Sí? ¿Cuánto nos da eso? 147.000. 147.000. Muy bien. Que es igual, nos debería dar el pasivo más el capital más los resultados no asignados más los ingresos, nos debería dar 147.000. ¿Llegamos a ese valor? Sí. Nos da. Ahí corroboramos de que la igualdad contable nos dé bien. ¿Sí? Ahí armamos la igualdad dinámica final de cierre del ejercicio. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. Y ahora el D nos dice, transforme la igualdad dinámica final, que es la que expusimos recién, en sintética, o la igualdad básica, estática. Igualdad básica, estática, sintética, estamos hablando de la misma igualdad. ¿Cómo es la igualdad estática o sintética, como dice ahí? Activo igual a pasivo más patrimonio neto. Exactamente. El activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Bien, el activo dijimos que era ¿de cuánto? De 130.000. Y el pasivo dijimos que es de 15.000. ¿Sí? ¿Y cómo determino el patrimonio neto de cierre del ejercicio? Y presten atención porque acá siempre va a ser mal. Una puede ser por diferencia. Perdón. Perdón. Sí. No, está bien, yo pregunté, yo me adelanté. A ver, ¿cómo puedo determinar el patrimonio neto? Y serían los resultados más el capital. Bueno. Muy bien, eso es una forma de determinar el patrimonio neto. Y lo otro restando, ¿sí? Bien. Sí, haciendo la diferencia. Acá lo puedo hacer, digo diferencia, ¿no es cierto? El activo menos el pasivo, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? 130.000 menos 15.000. ¿Cuánto me da? 115.000. 115.000. Eso me da el patrimonio neto. Lo hice por diferencia. Bueno, pero ¿cómo corroboro yo que ese patrimonio neto es de 115.000? ¿Sí? Voy a sumar sus componentes. ¿Cuáles son los componentes de ese patrimonio neto? Es el capital, que era de 105.000.
esto siempre, digamos, acá ya por diferencia, digamos, está bien, ustedes lo que tienen que hacer es la igualdad estática o sintética final, o sea que hasta acá estaría correcto. Lo que yo les digo que siempre hagan esta comprobación para ustedes estar seguros de que el patrimonio neto les da como tiene que dar, ¿sí? Teníamos un capital de 105.000, resultados no asignados de 3.000, y ahora me faltan sumarle los resultados del ejercicio, ¿sí? Porque estos resultados no asignados era el resultado que venía del ejercicio anterior. Yo acá le tengo que sumar el resultado del ejercicio, ¿sí? Eso va a formar todo, va a ser patrimonio neto, ¿sí? ¿Cuál es el resultado del ejercicio? Resultados positivos menos resultados negativos, que te das 7.000. Exactamente. Ah, ahora veo por qué dijiste 7.000 antes. Ahí está, ahora me doy cuenta. Ahora me doy. Bien, vos ya directamente lo niqueaste. Las ventas Sí, el costo. sí, Pero acá lo tenemos que reflejar, exacto. Acá, bien, porque acá lo tenemos que reflejar operación por operación. El ingreso y su costo. ¿Sí? Bien. Entonces, esto surge de los resultados positivos, que son 24.000, menos los resultados negativos, que son de 17.000. ¿Sí? Esa 24.000 menos 17.000 me da 7.000. Y acá cruzo los dedos, para que me dé 115.000. Y ahí, si sumo los tres conceptos, el capital, resultado no asignado y el resultado del ejercicio, me da los 115.000, que es lo que determine por diferencia del patrimonio neto. ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, todo esto hay que hacerlo cuando diga bajo la mecánica. Exactamente. Listo, gracias. Exacto. Esto dice, cuando nos diga resolver o la operación bajo la mecánica de igualdad contable, es esto, ¿sí? Voy a tener que exponer una situación inicial, o no, porque a lo mejor puede ser que inicie el ejercicio, ¿sí? Y voy a tener que registrar operación a operación, respetando la igualdad. Y nos va a pedir, obviamente, la igualdad estática, dinámica, ¿sí? Vamos a tener que saber manejar cómo está compuesta una, cómo está la otra, ¿sí? Por eso es importante saber los elementos del patrimonio neto, que es en donde generalmente se confunden y cometen errores. Porque hay veces que nos suman el resultado del ejercicio, ¿sí? Hay veces que nos suman los resultados no asignados que vienen de otro ejercicio, ¿sí? Hay veces que ponen solamente que el patrimonio neto es el capital, y ya vimos que no, que en el único momento en donde el patrimonio neto es igual al capital es antes de que el ente empiece a operar, ¿sí? Al inicio de sus actividades. ¿Alguna duda quedó con respecto a lo que vimos? No, profe. Bien. Como no quedaron dudas, ustedes van a ser solos, y porque no nos vamos a ver, ¿quieren que en algún momento recuperemos la clase del 25? Bueno, eso vamos a verlo, ¿sí? Cómo llegamos. Pienso que vamos a llegar bien con con el temario, pero puede ser que alguna vez recuperemos esa clase del 25 de mayo, ¿sí? Si vemos que nos atrasamos un poquitito, lo recuperamos. Bueno, ustedes van a hacer de tarea para el viernes que viene la actividad número 15, ¿sí? No es una actividad sugerida, pero yo se las voy a dar para que repasen, es similar a lo que vimos hoy, para lo que repasen, y después la clase que viene lo vamos a controlar solamente los saldos, ¿sí? No vamos a hacer todo el ejercicio, ¿sí? Así que bueno, ustedes háganlo de tarea para repasar lo que vimos hoy. Es un tema importante, chicos, el que vimos hoy, es la base de toda contabilidad, y si no incorporamos este concepto, después como que vamos arrastrando, ¿sí? Así que por eso a mí me gusta ir despacio, ¿sí? Y van a leer del libro de teoría lo que nos queda del capítulo 2, que es determinación de resultados, que es el punto 8.2
de la página 66, ¿sí? Van a leer eso que es cortito, pero es determinación de resultados, ¿sí? Así, con eso vamos a trabajar la clase que viene. ¿Bien? Bueno, chicos, sí. ¿Podrías repetir las páginas? Sí, la página, la actividad que van a hacer es la actividad número 15 del libro de práctica, página 33. Eso tienen que hacer de tarea. Y leer el punto